Mientras vamos organizando la presentación, es importante mencionarles que todas las preguntas que vayan teniendo las pueden hacer a través del chat. Yo voy a estar muy atento a todas sus intervenciones y sus comentarios. Al final de cada una de las intervenciones haremos unos comentarios de cierre y al final de las intervenciones de nuestros tres conferencistas vamos a tener un espacio para las preguntas y para generar una conversación sobre estos tópicos de gran relevancia. Giovanni, bienvenido. Muchas gracias, Juan Camilo. Gracias por la invitación. Y un cordial saludo para Daniel, para Ricardo y bueno, para todas las personas que se han conectado, interesados en estas temáticas, pues que son tan relevantes para académicos, pero mucho para empresarios y para tomadores de decisiones en diferentes niveles y tipos de organizaciones. Yo quisiera comenzar recordando un poco esta idea. Mm, Nosotros en prospectiva tendemos a hablar de ciertas categorías. Hay dos categorías muy interesantes dentro del sistema, lo que llamamos los factores de cambio. Una son las tendencias, que son aquellos fenómenos robustos, pero que ya se vienen desarrollando, que de hecho tienen evidencia histórica y que tendrán especial significado también hacia el futuro, de mediano o de largo plazo. Y hay otro factor que es muy interesante y complejo de destacar, que son los hechos portadores de futuro o potencialidades, como lo llaman algunos prospectólogos. Y son fenómenos que uno denomina en ciernes, fenómenos nuevos, recientes, pero que quienes son conocedores del ámbito, de la materia, pues pueden, digamos, en términos de investigador, pueden sospechar que esos fenómenos van a producir impactos significativos de largo plazo. Alguien podría insinuar que el gobierno de Donald Trump puede ser un hecho portador de futuro. O sea, que muchas de las cosas que sucedan por el hecho de él haber ganado las elecciones van a tener incidencia significativa no solo en lo coyuntural, sino incluso a largo plazo. Seguramente muchos ambientalistas y expertos en sostenibilidad habrán insinuado que si Trump ganaba, pues se iba a dar un efecto significativo, como sería el retiro de los Estados Unidos de los compromisos del Acuerdo de París, como efectivamente sucedió por segunda vez, con consecuencias mínimamente a 4 años, ¿no? Entonces, ese es un tema que traigo a colación para señalar que esto es valioso para concatenarlo con las preocupaciones de coyuntura. O sea, yo creo un poco en la idea de que la coyuntura hay que leerla, pero hay que contextualizarla. Si los estrategas siguen tomando decisiones solo inspirados en los fenómenos de corto plazo, pues difícilmente van a poder hacer apuestas significativas de mediano y de largo plazo. Yo, por ejemplo, hablando con Daniel este domingo, en medio de la incertidumbre que tuvimos durante unas 20 horas, ¿sí? Él me decía, mucho se le ha dicho a los empresarios la importancia de mover los huevitos y no tenerlos todos en un solo mercado, en una sola canasta, no por este presidente, sino por el simple hecho de depender de uno solo, ¿cierto? O sea, la relevancia de la diversificación, por ejemplo, geográfica de los productos. Entonces, claro, eso que Daniel me decía desborda la idea o el fenómeno de que había una crisis entre el presidente Trump y el presidente Petro, si asumimos que la crisis tenía una connotación un poco subjetiva en términos de los actores. Es decir, más allá de quién es el presidente, tenemos que tener una perspectiva de que hay riesgos inherentes que se pueden dar en cualquier momento. Yo quiero entonces, para conectar esta idea de la expectativa, la incertidumbre del 2025, conectarla con la idea de que hay algunos fenómenos que no son coyunturales, pero que van a tener una incidencia significativa en 2025. Entonces planteo una lista genérica, digámoslo así,
Primero que los países y el planeta todavía estamos moviéndonos en el marco de secuelas de la pandemia, ¿cierto? Venimos en un proceso de ir bajando de una inflación. La pandemia tiró la economía al piso, tiró los precios al piso, pero al año siguiente tiró una inflación por la escasez derivada del caos que generó en parte, digamos, la crisis de las cadenas globales de valor y todavía, pues los países venimos adecuando, haciendo el ajuste para lograr colocar la inflación en las expectativas, en los números esperados. Colombia es un país que se ha demorado un poco más que otros, pero ha venido bajando la inflación y habría una expectativa para este año. Todo esto es secuela de ese proceso, o sea, no es un hecho. Hablar de la inflación de 2024 2025 no es un hecho aislado y aunque puede tener causales coyunturales, tiene un relacionamiento estructural con lo que nos dejó la pandemia después del 2022, ¿sí? Estamos heredando unas crisis geopolíticas, o sea, lo que llamamos la invasión de Rusia a Ucrania, que yo denomino una crisis de relaciones entre Rusia y la OTAN, lo que se viene desencadenando en el relacionamiento entre Estados Unidos y China, ¿sí? Que tiene unos fenómenos originariamente comerciales, pero tiene otros fenómenos de carácter geopolítico, como es la visión que China pueda tener de Taiwán en los próximos años, ¿sí? Y el tema del Medio Oriente, que mientras se ha mantenido más o menos encostrado en Palestina, en el territorio, digamos, de Israel-Palestina, pues no ha escalado a un fenómeno regional, pero que si escalara, o sea, que si esto siguiera extendiéndose con la articulación a Yemen, a Líbano y a Irán, que si bien han habido amagues, pues digamos que no ha sido todavía un proceso continuo, pues eso cambiaría totalmente el escenario geopolítico. Está la situación colombiana de algo que se viene viviendo más o menos desde hace ya 2 años y medio, y es una polarización entre un gobierno, en mi concepto, por primera vez alternativo a lo largo de la historia, en gran medida tal vez del siglo XX y del siglo XXI, con las élites políticas, sociales de derecha, con los gremios y especialmente con el empresariado grande, ¿cierto? Digamos que esta conversación sería otra si habláramos de microempresas, etcétera. Creo que habría que pensar en los grandes grupos económicos y en los gremios. Ahí hay una polarización que ha venido marcando la dinámica y que este año también lo va a hacer con la particularidad de tratarse de un año electoral. Estamos en un tema de una economía mundial ralentizada, ¿sí? Esa es una situación que estamos viviendo donde no está claro que el motor se encienda para iniciar realmente una recuperación y aceleración económica. Y aunado a eso, pues están estos factores claves que marcan las decisiones de lo que se viene, que es el tema de decisiones de carácter político empresarial alrededor de la sostenibilidad particularmente ambiental y de las nuevas tecnologías, que tienen que ver con el dato anterior, porque probablemente la dinámica que llegue a impulsar en el mediano y largo plazo un crecimiento económico sostenido, o sea, volver a un ciclo de expansión, va a estar marcado es por el cambio tecnológico de los aparatos productivos. Quiero hacer unos comentarios generales sobre cada una de estas ideas, ¿sí? Eh, Hay un hecho interesante y es que la economía mundial, digamos que anda en un proceso de crecimiento lento si lo comparamos con el crecimiento que ha habido en este siglo hasta 2019. Estamos hablando de una expectativa de 3.3 cuando se tuvo un crecimiento promedio de 3.7. En ese contexto, Colombia tiene una expectativa positiva de tener un crecimiento más alto este año que el año pasado. Eso sería bueno, aunque pues en mi forma de entender la economía desde la perspectiva del desarrollo económico, Colombia es un país de un crecimiento económico crónico endémico. O sea, crecer al 2, al 3, al 1.7 a lo largo de décadas no es un indicio de un país que realmente va a salir del subdesarrollo, ¿cierto? Y creo que
De hecho, sobre eso hay literatura que plantea la necesidad de unas tasas sostenidas por lustros superiores al 5%, que raras veces hemos visto en Colombia, ¿sí? Pero en el marco de eso, uno diría que este año pinta para Colombia mejor que el año pasado. Pero lo que sucedió el domingo, que tanto nos asustó, pudo haber sido suficiente para que ya ese pronóstico se cayera. O sea, la crisis que puede haber tenido exportadores, por lo menos las exportaciones no tradicionales, las flores, los bananos, etcétera, algunas manufacturas, y lo que hubiera implicado en materia de inflación, el incremento arancelario de productos a través de los Estados Unidos, probablemente ya eso hubiera sido suficiente, aunado a la incertidumbre adicional para inversionistas, para que la meta de crecimiento económico relativamente optimista se hubiera desaparecido. Eso lo que significa es que somos muy vulnerables a cualquier coyuntura y eso ya tiene que ver es con un análisis más elaborado de cuál es la estructura del aparato productivo colombiano. La inflación sigue su proceso de descenso. Este es el pronóstico del Fondo Monetario Internacional, la colombiana también, o sea que en ese sentido el año también pinta mejor para el país, menos inflación, más crecimiento, ¿sí? Un poco más rápido se acerca la inflación a los rangos de meta de los bancos centrales de los países industrializados, un poco más lento en los países en vía de desarrollo, pero seguramente si no pasara nada extraordinario, que sí puede pasar, pero si no pasara nada extraordinario, Colombia estaría en el 2026 en la inflación meta del Banco de la República. Ahí está, digamos, el pronóstico colombiano es relativamente bueno cuando miramos el vecindario, pero pues yo ya expliqué un poco mi apreciación sobre ese crecimiento por encima del 3, que coyunturalmente hablando estamos mejor, pero que en términos estructurales sigue siendo un país de crecimiento endémico que no muestra caminos hacia una transformación, hacia un mayor desarrollo. Bueno, si miro los puntos que estaba señalando, ¿sí? De cuáles son, digamos, estos referentes sobre las secuelas de la pandemia, yo creo que la inflación ya está claro, que está cediendo. Me parece que lo que está interesante es qué tanto el país y qué tanto los gremios y qué tanto las empresas están tomando realmente decisiones, y bueno, incluso no solo eso, también la academia, también el Ministerio de Comercio, etcétera. ¿Qué tanto estamos tomando nota de la oportunidad de esta crisis para movernos nosotros y convertirnos en actores del close shoring, ¿cierto? El acercamiento de las cadenas de suministro? La crisis con China probablemente va a continuar y profunda. Entonces, la búsqueda de proveedores geográficamente más cercanos sigue siendo relevante y creo que la pregunta para los tomadores de decisiones es si estamos leyendo esto para que eh, eslabones de las cadenas de suministro hacia Europa Occidental y Norteamérica se instalen en Colombia, así como, digamos, ha logrado México a lo largo de un proceso estructural. No me refiero a una decisión coyuntural, pero sí un proceso en el cual se debería estar trabajando. Bueno, en el tema de lo político, pues estas crisis van a estar muy marcadas por el cambio de gobierno en Estados Unidos. Aquí hay dos lecturas que quiero sugerir. Una es, este es un gobierno muy radical. Otra es, no sabemos qué tanto la radicalidad del discurso se pueda traducir en acciones. ¿Cierto? Estos primeros días han impactado mucho, pero hay cosas que, como he hablado muchas veces, incluso con Daniel, el régimen puede desbordar al presidente, ¿cierto? Y es hasta donde el sistema económico anhela un proteccionismo como el que se insinúa, hasta donde el sistema económico requiere una política antimigratoria frente a los cambios demográficos que se están viviendo en todo el mundo y también en Estados Unidos, ¿sí? No hemos pensado cuáles pueden ser las secuelas para la economía norteamericana si efectivamente se mantuviera una aceleración de la deportación de carácter masivo y que comience a afectar procesos de producción de las empresas y de prestación de servicios por la escasez de un recurso humano, ¿sí? Entonces,
ya la primera vez Trump anunció muchas cosas y muchas no sucedieron, otras sí sucedieron, pero creo que esa lectura habría que hacerla con mucho cuidado, ¿sí? Yo creo que el tema de Europa puede tener un giro. Hace rato se viene amenazando a Ucrania de que ya no más, de que se le abandona, y pienso que esa es una posibilidad real del 2025, que se le obligue a una negociación donde Ucrania pueda ser perdedor, con algún tipo de acuerdo especialmente asociado a la cesión de algunos territorios. Esto es una hipótesis, pero la pongo sobre la mesa y creo que Trump va muy alineado en esa dirección. No más ayuda militar, ¿cierto? No más respaldo. Europa ya también tiene sus propias angustias porque el conflicto es allá en la región. Putin ha insinuado también que cada vez que se le amenaza un poco más, él también sube el tono de su armamento. Entonces Europa siente que puede ser un conflicto que llegue a afectarlo de manera directa, más allá del tema del abastecimiento de combustibles, la calefacción, etcétera, ¿sí? Entonces creo que este 2025 puede ser determinante en el conflicto de Rusia-Ucrania y percibo la posibilidad de que sea Ucrania el que al final pierda un poco en esta batalla, ¿sí? Bueno, el tema de la economía mundial ralentizada, Alemania es una economía que no se recupera, y esa es la locomotora de la Unión Europea. Estados Unidos de pronto ha sido la economía que ha sido más dinámica en este proceso de recuperación, pero habrá que ver hasta dónde este discurso y estas posibles medidas proteccionistas puedan desacelerar en el corto plazo el crecimiento económico norteamericano. Una cosa es que el gobierno norteamericano tenga pensado que de mediano y largo plazo se incremente la agregación de valor de productos al interior de su territorio, pero otra cosa es lo que esto produce en el corto plazo. Y en el corto plazo, una guerra comercial lo que va a generar es inflación. ¿Sí? Entonces, habría que mirar realmente, si vamos a hablar solo del 2025, que tanto eso pueda ralentizar el crecimiento mundial, porque Estados Unidos también se ponga lento. Y el otro actor pues, fundamental es que China sigue en un proceso de desaceleración de su crecimiento económico, si bien sigue siendo tasas envidiables, pues son muy inferiores a las de lustros anteriores. Entonces, todo indica que no hay señales de que la economía mundial vaya a presentar indicios especialmente positivos. Más bien uno podría pensar que se trataría de un crecimiento lento como el que el Fondo Monetario y el Banco Mundial pronostican, y con la posibilidad de que sea un poco a la baja si estas crisis de origen político terminan traduciéndose en consecuencias comerciales. El tema de las nuevas tecnologías a mí me parece que es fundamental. Si bien podemos visualizar algunas crisis de corto plazo, lo que puede verse también es que se vislumbren nuevos mercados, nuevos negocios, transformaciones empresariales asociadas a las nuevas tecnologías. Yo mismo eh, he planteado la posibilidad de analizar que tal vez la educación va a tener que cambiar de manera estructural, en tanto la educación hace parte del sistema de gestión del conocimiento, generarlo, preservarlo, transferirlo, y que en ese sistema la inteligencia artificial es una tecnología de ciertas características muy especiales que hacen repensar las formas como las personas aprenden y las formas como las personas enseñan y cómo la gente va a usar el conocimiento en su vida laboral. Entonces, creo que ahí hay un tema crítico como está el tema ambiental. Yo creo que el tema de las nuevas tecnologías para resolver los problemas de contaminación van a ser claves. Este año se asocian pues este año no, en esta coyuntura, desde el año pasado, antepasado y ahora se asocia muy fuertemente con el tema, por ejemplo, del auto eléctrico. Sí, o sea, los alemanes ven claramente que sus autos eléctricos no van a ser competitivos frente al chino. Los norteamericanos ven claramente que sus autos no van a ser competitivos frente al chino. Y el auto eléctrico parece ser una de las soluciones en esta transición energética. Sigue siendo no la solución ideal, pero sí una de las soluciones. Y en ese contexto, la guerra comercial puede ser muy evidente en la industria automotriz, afectando también entonces el comportamiento del mercado de autos
de fuentes de energía no renovables tradicionales. Creo que hay una dinámica fuerte. El sector automotriz es muy significativo como jalonador de todas las economías, materias primas de la minería, etcétera. Entonces, creo que este tema ambiental va a ser muy crítico, como puede ser un escenario de oportunidad para que realmente se miren, se observen las inversiones significativas a la industria para la producción de energía solar y en segundo plano eólica. Pero yo diría que principalmente la solar por las ventajas que se ha visto, por las facilidades que se han encontrado de masificar estas fuentes de energía. Puede que eso sea notorio incluso desde este año. ¿Sí? Bueno, la polarización interna pues va a estar muy marcada por el proceso electoral. Yo diría que en términos de grandes preocupaciones como las que se señalaron el primer año, de que Colombia podría convertirse en otro Venezuela, etcétera. Creo que eso ya se ha superado, ¿cierto? O sea, hay unas discusiones normales entre un gobierno de izquierda y unas élites que tradicionalmente han sido de centro y de derecha. Ya esto entramos ya en terminar el tercer año y se viene el cuarto. Creo que lo que más va a pesar en esta confrontación va a ser una puja asociada a la búsqueda de los candidatos para mirar cuál va a ser quiénes van a ser los realmente posibles fuertes para el año 2026, porque hoy en día no se visualiza. De hecho, no se visualiza, las encuestas no muestran que tal vez la oposición tiene unas encuestas altamente favorables o que el gobierno tiene unas encuestas. No, hoy en día hay 50 precandidatos tal vez, y los más fuertes en encuestas salen con el 12%, o sea que esto está lejos de tener un panorama más o menos visible, o sea que seguramente eso es lo que va a marcar y va a ser complejo el escenario de toma de decisiones gubernamentales y empresariales, va a ser la turbulencia preelectoral que arrancará más o menos en el segundo trimestre de este año. Yo dejo ahí también para que no extenderme más allá del tiempo sugerido y pues ya tendremos la oportunidad de conversar un poco más. Giovanni, muchas gracias por tu intervención. Voy a hacer un pequeño resumen antes de pasar a la intervención de Ricardo. Destaco varios puntos en tu análisis. Me parece muy interesante desde el inicio la visión de un análisis desde la perspectiva, sobre todo para poder revisar cuáles podrían ser esos factores específicos que nos puedan llevar a tendencias de cambio en el futuro. Y sobre todo la pregunta de si la actual presidencia de Donald Trump efectivamente va a terminar derivando en un escenario en el que vamos digamos que a marcar unas tendencias particulares de lo que se viene en el mundo a futuro. Yo creería que hay varias cosas que está intentando hacer en su presidencia, tratando de eliminar a través de decretos que seguramente van a marcar una tendencia, sobre todo en la política norteamericana. Es clara que todavía estamos en un escenario pospandemia en el mundo que todavía no logra generar una recuperación económica como se esperaría. Y aunque las predicciones del Fondo Monetario Internacional son interesantes, situaciones precisamente como las políticas que hemos estado viendo, no solamente en Estados Unidos, sino también en China y en la misma Unión Europea, direccionadas sobre todo por Alemania, nos llevan a pensar que tal vez el pronóstico fue muy optimista, sobre todo para este año. Eh, yo diría que en la región hay unos países que están peores que Colombia, sobre todo en aspectos inflacionarios, pero claramente los factores exógenos como la crisis que tuvimos el domingo pueden terminar derivando en procesos inflacionarios o de crisis económicas peores en el país. Se plantean también unos puntos muy interesantes frente a la posibilidad de hacer nearshoring de acuerdo a la crisis que hay en las cadenas globales de valor, que continúa siendo una tendencia logística e incluso que creo que va a ser uno de los temas que nos va a desarrollar Ricardo más adelante, pero que empieza también a estar en la disyuntiva si va a ser lo suficientemente fuerte ese nearshoring de acuerdo a la postura que ha tenido Donald Trump, sobre todo con los gobiernos latinoamericanos con el tema de las deportaciones. Se plantea también algo que me parece muy interesante y es cuál va a ser el futuro de Ucrania. Yo creo que eh, para este año van a haber algunos aspectos muy importantes que revisar allí, sobre todo cuando Estados Unidos ha invertido una gran cantidad de dinero en esta guerra
y que no se ve claramente si lo va a seguir financiando. Ya hemos escuchado algunos comentarios de que no, y probablemente eso también va a direccionar la política europea hacia una negativa que tal vez fuerce a Ucrania a entrar a una mesa de negociación más rápido de lo esperado. En el escenario de la transformación tecnológica y la inteligencia artificial, yo creo que se plantean varios interrogantes muy interesantes que seguramente los vamos a conversar más adelante, pero que empiezan incluso a vislumbrar cómo se empiezan a cambiar los actores preponderantes, perdón, en el escenario internacional, y cómo China empieza a jalonar sobre todo la producción de estas nuevas tecnologías para la transición energética, y algunos países como Colombia nos empezamos a acercar más a ellos como socios comerciales, precisamente para la importación de paneles solares, luces LED, celdas fotovoltaicas, baterías de litio e incluso vehículos eléctricos. Creo que es un panorama interesante el que se viene para el 2025, así que ahora le voy a dar la palabra a Ricardo Moreno para que nos hable un poco de estas transformaciones que se vienen en este 2025, sobre todo en aspectos relacionados con la geopolítica y la logística. Muchas gracias, Juan Camilo, por la introducción. Pues en primer lugar, agradecer a CEIPA y pues a mis contertulios, al profe Giovanni, al profe Daniel. Siempre es un gran espacio cuando estamos con ellos conversando y compartiendo. Siempre es muy nutritivo y bueno, me siento además muy honrado por compartir palestra con ellos. Yo no tengo una presentación tan juiciosa como la que hizo el profe Giovanni, pero sí les quiero mostrar una grafiquita que hace parte de los análisis que nosotros hacemos. A mí me gusta decir que nos dedicamos gran parte del tiempo a hacer ejercicios o aproximaciones, por lo menos a lo que llamamos inteligencia competitiva. Y quisiera mostrarles como un resumen que nosotros hacemos todos los años, desde hace más o menos unos 10 años, sobre lo que llamamos el World Risk Report o el Global Risk Report, que es como el reporte global de riesgo, que pues cada año vamos a decir que nos regala el Foro Económico Mundial y que es una revisión muy interesante que hacen cerca de 19.000, casi 20.000 personas importantes en el mundo a la que se les hace pues a cada uno de ellos personas muy importantes, cada una en sus ámbitos, y se les pregunta sobre la percepción de riesgo, es decir, es un análisis sobre percepción de riesgo. Está construida una metodología a la cual nosotros, digamos, todavía le creemos mucho, que es la metodología de análisis de entornos PESTEL. Y es muy interesante porque nos va mostrando en distintas esferas cuáles son aquellas preocupaciones. A mí me seduce, digamos, conocer el ejercicio sobre todo porque mm, hay una cosa que el análisis año con año no hace y es que no hace un análisis retrospectivo, es decir, el análisis no compara un año con el anterior, qué fue lo que pasó, pero precisamente eso es lo que a nosotros nos ha seducido y eso es lo que nosotros hacemos, es comparar cómo cambia la percepción entre un año y otro, y en algunos casos nos ha parecido dramático cómo cambia la percepción de un año a otro. Y eso refuerza también además eh, nuestras conversaciones en muchos espacios sobre que eh, puede sonar muy manido todavía el término, o digamos en estos tiempos el término de que vivimos en un mundo buca, pero a mí no me cabe la menor duda de que cada vez este mundo es más buca, o ANI, pues para los que no les gusta el término militar, sino el término que acopia o que acuña el Institute for the Future, que es BANI. Sin embargo, a mí me parece que buca es una palabra, es un término, es un concepto que se adapta muy bien a estos mundos que otros llaman también tiempos posnormales, ¿no? Unos tiempos de la posnormalidad, entendiendo que si algo fue normal, eso que fue normal se acabó por allá en 2019. Teniendo en cuenta entonces eso, simplemente quiero mostrarles una fotico sobre la que vamos a ver, no es una presentación, simplemente es una imagen en la que quiero que miremos precisamente un poco cómo les decía esto. Este es un año que parece ser tranquilo en términos de cómo migran los riesgos. No hay, digamos, un gran cambio, como sí lo ha habido en algunos otros años. Hay un tema y es que para el año, digamos, en lo que llamamos nosotros el H1, que es ese escenario de 2 años, entre 2025 y 2027. Digamos que podríamos decir que más o menos digamos, hay un equilibrio entre la participación de los riesgos. Me refiero a los riesgos por esferas, es decir, no hay una gran participación preponderante de un único tipo de riesgos, cosa que sí pasa en el largo plazo.
En el largo plazo, que es el escenario a 10 años, 50% de los riesgos son de la esfera ambiental, y creo que eso es un tema muy importante comentarlo, y es que la visión sobre 10 años hacia adelante, es decir, la visión a 2035, es una visión que pone al mundo en una situación muy compleja desde el punto de vista en términos ambientales. Entonces, esto era un poco lo que les quería comentar, que es lo que el informe no hace, comparar el escenario corto con un año y otro. Y bueno, dice cosas que creo que refuerzan mucho el mensaje que el profe Giovanni nos decía sobre temas como la polarización, sobre temas como el manejo de la información. Hay una altísima preocupación por la desinformación, y esa desinformación muchas veces es falta de desinformación, pero otras veces es exceso de información, y en muchos de los casos es sencillamente la manipulación de la información para llevar a tomar decisiones en algún momento equivocadas, o, como lo decía por ahí un señor lingüista muy famoso en Estados Unidos, Noam Chomsky, meternos a vivir en el mundo de las 3P, en un mundo que es polarizado, que es politizado y que atiende a la posverdad. Em, También, obviamente, los temas de fenómenos climáticos extremos, obviamente, están en la orden del día, los conflictos armados interestatales, que es un poco lo que podremos tratar hoy, la polarización, como lo decíamos ahora, y en la esfera tecnológica, también un tema de ciberespionaje y de guerra cibernética. Hacia el futuro, es interesante ver cómo estos riesgos en la esfera tecnológica, que también lo mencionó el profe Giovanni, se transforman en el sentido de que ya no preocupa en el largo plazo el tema del ciberespionaje y la guerra cibernética, como sí los fenómenos adversos por aplicaciones de tecnologías emergentes. Es decir, hacia 10 años sí se ve cómo la aplicación o el uso, o mejor dicho, el mal uso de tecnologías emergentes, de tecnologías disruptivas, puede llegar a tener algún efecto nocivo sobre la sociedad. Los temas, obviamente, de contaminación, las migraciones involuntarias o el desplazamiento. Aquí digamos que se ha venido profundizando el estudio de ese riesgo como un riesgo muy complejo, en el sentido de que ustedes saben que el PESTEL, la ventaja que tiene el PESTEL es que él no solo identifica riesgos en una esfera, sino que yo creo que la mayor potencia de la metodología como tal es que encuentra variables entre las mismas, es decir, encuentra conexiones entre las mismas esferas. Me explico. Él tiene la posibilidad de hablar de fenómenos que son político-económicos, pero también económico-políticos, y eso no es exactamente lo mismo, incluso puede ser muchas veces contrario. Y él tiene la potencia, la metodología y lo que se aplica en el ejercicio tiene la potencia de entender eso, y tiene la potencia de entender, por ejemplo, un gran fenómeno de migraciones que en algunos casos, en algunas estimaciones, puede superar los 1.000 millones de personas digamos, en un escenario entre 15 y 30 años, y que es una migración que el mundo jamás vio, pero no solo jamás, no solo es que jamás la vio, sino que el mundo no está preparado para recibir un nivel de migración como ese. Y digo eso en medio, pues, de una crisis migratoria que se preocupa por algunos cuantos miles de personas. Imaginen lo que sería pensar en no cientos de millones, sino miles de millones de personas que tendrían que moverse por efectos del cambio climático. Esto sería una verdadera debacle, y estamos hablando de escenarios a 15 años, a 30 años a lo sumo. Confrontaciones económicas que creo que están al orden del día. Tocaremos algunos ejemplos de cómo eso puede llegar a impactar las cadenas de suministro, y obviamente un tema de erosión de los derechos humanos y las libertades civiles, que también creo que tenemos, pues, ejemplos muy claros de que cosas como esas están pasando. Muy bien. Habiendo dicho esto, entonces quisiera como dar ejemplos de lo que más o menos puede estar afectando hoy las cadenas de suministro. Presenté el tema de los riesgos porque, en general, cuando uno trabaja con cadenas de suministro, uno entiende que la cadena de suministro es la materialización, digamos, de las acciones de transacciones comerciales entre los seres humanos. Los seres humanos acuden a los contratos cuando son juiciosos, otras veces no, pero en general las transacciones comerciales terminan volviéndose eso que los abogados llaman el contrato de realidad en las calles. Y cuando hablo de las calles, hablo de los mares, hablo de los cielos, hablo de la tierra, y eso implica la conexión física entre puntos. Y esas conexiones físicas entre puntos, pues, desarrollan lo que son las cadenas de suministro global, apoyados en funciones muy particulares, en funciones empresariales, que es lo que nosotros llamamos logística. ¿Qué cosas hay complejas hoy? Pues digamos que podríamos utilizar ese análisis de riesgos que acabamos de ver para tratar, incluso uno por uno, ejemplos, pues, digamos, muy particulares de lo que está pasando hoy. Quisiera pensar en
en cómo también hay un concepto que nos puede ayudar a entender básicamente lo que pasa hoy es lo que algunas personas llaman las policrisis, algunos otros llamarán las permacrisis, y en cadena de suministro lo hemos llamado disrupciones superpuestas. Y esas disrupciones superpuestas es cómo en un mismo momento podemos tener fenómenos de disrupción o, digamos, conatos de disrupción en una misma cadena de suministro o en un mismo sistema de suministro o en una misma red de suministro simultáneamente, es decir, en un mismo momento en el tiempo, pero probablemente por causas distintas. Y quiero referirme particularmente a lo que nos está pasando con lo que llamamos nosotros en geopolítica del mar los choke points. Los choke points o puntos de estrangulamiento del sistema, digamos, de transporte universal, eso que nosotros llamamos el sistema global de transporte, nos muestra cómo, por ejemplo, un choke point muy importante, pues básicamente hay digamos, 10 choke points muy importantes en el mundo, pero para pensar en los tres probablemente más importantes tendríamos que, digamos, georreferenciarnos en Panamá, es uno de ellos. El otro es Canal de Suez, digamos, con todo ese hinterland, toda esa parte que está cerca del Canal de Suez, que podríamos pensar que es el Mar Rojo, y obviamente el Estrecho de Malaca. Esos tres puntos hoy en simultánea están sufriendo problemas muy complejos que están generando, digamos, serias complicaciones mm, en los sistemas globales de transporte y eso obviamente en las cadenas globales de suministro tiene un impacto complejo. Los que estudiamos estos fenómenos de disrupción aprendimos hace, digamos, mucho tiempo una palabrita que voy a ponerlo en los términos en que generalmente uno lo escucha en la calle y es, hay mucho efecto látigo, ¿no? Ese efecto látigo o el efecto Bullwhip o el efecto Forrester, si le hacemos honor a quien, digamos, nos lo enseñó, Forrester lo que decía es que cuando uno tiene cadenas de suministro muy ajustadas, por ponerles un ejemplo, las cadenas de justo a tiempo de la industria automotriz, que son just in time, son derivadas del Toyota Production System, es decir, todo tiene que llegar a la línea de ensamble en el minuto 33, porque si no llega en el minuto 33, entonces no cumplimos con el justo a tiempo. Eso en un mundo como el de hoy es prácticamente imposible de garantizar. Y cuando tenemos disrupciones que lo que afectan son los costos y tiempos, lo que llamamos nosotros los isocostos, los isotiempos de las cadenas de suministro, pues tenemos problemas muy complejos. Y para solo darles un ejemplo de lo que puede ser, ni siquiera pensemos en lo que ha pasado con la crisis del Mar Rojo, que es una crisis, digamos, geopolítica por efectos de lo que yo siento que es una guerra proxy. Y ahorita podemos, digamos, ahondar un poquito en eso. Pensemos en lo que ocurrió en el 23 de marzo del año 2021, cuando un buquecito, un solo buque de la línea Evergreen, una línea taiwanesa llamado el Ever Given, encalló en el canal de acceso del Mar Rojo hacia el estrecho, perdón, hacia el canal de Suez, quedó completamente encallado y eso frenó el comercio, frenó el transporte en el corredor marítimo más importante del mundo por 7 días. Dicen pues que para ser exactos fueron 6 días, 22 horas. Esos 7 días que estuvo ahí parado, digamos, todo el comercio duro mundial, porque ese es el corredor marítimo más importante y por ende el corredor de transporte más importante que tiene el mundo, tanto en valor como en volumen. Eso generó una pérdida de 400 millones de dólares por hora de parada. Pero no es solo eso, sino el efecto que genera eso en términos de tiempos. En términos de tiempos, lo que eso genera es que si pensamos en Forrester que demostró además matemáticamente el efecto látigo, decía que esas cadenas ajustadas cuando yo sufro una interrupción en el inicio de las cadenas de suministro, es decir, cuando estoy abasteciendo, que básicamente era lo que hacía este buque, abastecer a Europa, pues eso puede amplificarse al final de la cadena, es decir, cuando estoy llegando al cliente al cubo, entonces lo que uno hace es que multiplica ese tiempo inicial al cubo, y si son 7 días y la matemática no cambió, 7 al cubo da 343 días, lo cual implica que una parada de 7 días al inicio de una cadena termina siendo un año de demora para un cliente final. Y eso explica un poco lo que hemos estado viviendo no solo en pandemia, sino en todos estos tiempos de la posnormalidad, donde tenemos situaciones como estas. Tenemos una situación como el Mar Rojo totalmente disrumpido por una crisis que, pues, digamos, no se ocasiona allí, es simplemente, digamos, un filamento de la guerra que sufre fuerte, digamos, básicamente Israel con Hezbollah. Y Hezbollah, pues además de alguna manera sabemos que está financiado, está upado por Irán.
E Irán además tiene otros equipitos satélites, que en este caso son los Houthis, que están en Yemen, y básicamente dice cualquier cosa que pase por ahí y que vuela a Israel, a Estados Unidos o al Reino Unido, hay que acabarlo y hay que hundirlo básicamente. Y eso pone en serios problemas al comercio mundial porque básicamente lo que nos los hace es que en términos de ruteo nos devuelve hace 500 años, en donde hay que pasar por el Cabo de Buena Esperanza para poder dar una vuelta, que en general añade entre 12.000 y 14.000 kilómetros y al menos un 20 o 30% más del tiempo. Y tenemos que entender que ese es el corredor marítimo más importante del mundo. Ese tipo de cosas las tenemos hoy. Entonces, cuando a nosotros nos preguntan, bueno, sí, ya todos sabemos eso, está sobrediagnosticado. Y entonces ahora, díganos, por favor, entonces, ¿cuándo eso se va a terminar? Entonces, yo sé que tiene que pasar para que se termine, pero cuando me preguntan cuándo, ahí sí me corchan. Pues, ¿qué tiene que pasar para que eso termine? Pues básicamente tenemos que pensar en que el señor Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, tiene que dejar de sostener su huida hacia adelante. Tiene que irse. Es la única forma en que los útiles van a frenar eso. Y la pregunta es eso, ¿cuándo pasará? Esa es la respuesta que no tengo. Con lo cual quiere decir que mientras esto se mantenga así, tendremos una crisis del Mar Rojo muy compleja que seguiría impactando las cadenas de suministro y que seguiría inflando los precios de la disponibilidad por efectos de que, pues obviamente, la oferta no es capaz de acompañar la velocidad de la demanda. Eso como por poner un ejemplo. Pero al mismo tiempo, en ese mismo momento, tenemos situaciones en otro choke point importante como es Panamá. Y esa situación no se da por un tema geopolítico, pues por lo menos no por ahora, no hasta el día de hoy, por lo menos. Ya tenemos mucha información de por qué surge esa inquietud, voy a ponerlo en esos términos, del presidente Trump sobre la administración del Canal de Panamá. Ya tenemos clara información de cuáles son los motivos que lo llevan a él a hacer esa aseveración de que el canal está en propiedad de los chinos, lo cual no es cierto. Em, pero Panamá sí estuvo sufriendo una situación muy compleja desde el punto de vista de su operatividad. Hay que entender que Panamá es un país que, digamos, depende, o la administración del Canal de Panamá, que es como si fuera un ministerio para nosotros en Colombia, depende para el funcionamiento del canal básicamente de un factor que es un factor natural y es los niveles de lluvia, ¿no? Y cuando se da todo este tema de crisis climática, yo no hablo de cambio climático, yo hablo de crisis climática, pues obviamente no se llegan a los niveles en que Panamá debería estar y eso lleva al canal una situación de operación muy compleja, en donde básicamente llegamos a estar a cerca de 2 pies, es decir, 60 centímetros, de que el canal prácticamente quedara por lo menos inhabilitado en una parte muy importante para el transporte mundial, que es sobre todo el transporte, digamos, de gran calado en términos de lo que son lo que llamamos nosotros los bulk, que son los graneles. Eso se pudo haber visto increíblemente afectado. Por suerte, en un par de semanas fueron benevolentes con el clima y eso que todos pensamos que iba a pasar, finalmente no pasó y el canal pudo, digamos, de alguna manera volver a salir a flote. Entonces, son un mismo momento en donde se afectan cosas que son muy complejas para el mundo en términos de lo que es la cadena de suministro. Y lo mismo pasó, y lo mismo viene pasando en términos del estrecho de Malaca por un recalentamiento, digamos, geopolítico de la zona circundante al estrecho de Malaca, que aparte es el punto de transporte más denso del mundo, digamos, es donde más transporte importante ocurre en el mundo y hay unas situaciones muy complejas por reyertas entre China, por ejemplo, con Taiwán, pero también una reyerta compleja y una mostrada de dientes de China también a Filipinas por el nombre de cómo está el mar y la famosa lengua de la vaca que está construyendo China para asegurarse los recursos de Taiwán. En fin, hay una cantidad de situaciones que están haciendo que ese punto, que es probablemente el punto logístico más importante del mundo, se recaliente. Una situación con esos tres choke points en el mundo al mismo tiempo recalentadas implica literalmente la destrucción del sistema de cadena de suministro global como lo conocemos hoy, como el sistema global de transporte. Por lo menos eso nos puede arrodillar tremendamente porque todo lo que llamamos el círculo o la circunnavegación ecuatorial, que es por donde nos hemos aprendido a mover en el mundo por vía marítima, literalmente se caería, ¿no? Entonces un poco eso, cómo está pasando hoy. No sé, Juan, cómo vamos en términos de tiempo. Si puedo, si tengo unos minutos más, no sé. Tenemos todavía 5 minutos, Ricardo. Listo, listo, 5 minuticos más. Entonces, lo que les contaba es el tema de las crisis que se van superponiendo y que en un mismo momento pueden llegar a afectarnos. Un tema importante es también, eh, estamos viendo también al señor Trump con muchas ganas de Panamá, ya lo vieron,
lo estamos viendo con muchas ganas de Groenlandia. Y es un tema que yo recuerdo alguna vez, hace tal vez más de 10 años, en un evento en Cúcuta, nos invitaron allá a hablar de corredores emergentes de transporte y yo decía más o menos lo que está pasando, es decir, Estados Unidos alguna vez reclamará a Groenlandia y un señor, además español, él, se reía de mí, decía, eso no va a pasar jamás, no hay motivos para que eso pase. Y la geopolítica del mar no engaña. Hay un esfuerzo enorme por las grandes potencias, digamos, por lo que llamamos el norte-norte, de recuperar precisamente esos pasajes norte-norte porque son muchísimo más convenientes en términos de tiempo, en términos de seguridad, en términos de economía, en términos de cercanía a las fuentes de suministro, es decir, donde están los productos importantes del mundo. Y si algo tiene Groenlandia que sepamos, pues obviamente es lo que el mundo quiere hoy, que aparte de gas y petróleo son tierras raras. En algún momento eso iba a pasar, lo iban a reclamar. Ese círculo polar ártico que Gerard Mercator pintaba como el centro del mundo por allá en el siglo XVI, es básicamente la misma foto que nos quieren pintar hoy. Entonces, entender que esto hace parte de una solución, las rutas del Ártico serían una solución muy importante a esas rutas que hoy están llenas de piratería, como lo comentamos ahora, que hay mucho terrorismo. Entender, por ejemplo, que la zona en donde se presenta el conflicto en el Mar Rojo es tan increíblemente compleja que eso hace, por ejemplo, que China se vea en la obligación de tener la única base militar por fuera de su territorio justo ahí, que está en Djibouti, pero no solo es China, sino además 8 países que tienen base ahí. Eso habla de la complejidad que es cruzar buques mercantes por ahí. Es decir, es increíblemente costoso hacer comercio por ahí. Es un dolor de cabeza para todo el mundo hacer comercio por ahí. Y las rutas norte-norte, pues obviamente implican de alguna manera una gran ventaja para poder hacer esto. Hay que seguir haciendo muy bien la tarea de calentamiento global para que se derrita la banquisa, que es el hielo que no permite hoy hacer pues todos estos pasajes. Y eso también explica en parte, lo he venido diciendo hace más de 10 años, eso explica en parte lo que decía ahora el profe Giovanni, y es la segunda vez que sale Estados Unidos del Acuerdo de París, también explica en parte la no firma de Estados Unidos en 1991 del Acuerdo de Tokio sobre emisiones, y es porque les interesa muchísimo seguir calentando el mundo para que la banquisa se derrita y podamos hacer rutas en el círculo polar ártico, las rutas norte-norte. Es decir, todo responde esto a una agenda muy bien planeada de qué podríamos hacer. Em, Quisiera tocar el tema, creo que ya en los dos o tres minutos que nos quedan, sobre el tema del X-Shoring, que es bien interesante, y la cadena de suministro es el lienzo interesante en donde se pintan todo esto que hemos llamado nosotros el X-Shoring. Entonces, tenemos cosas muy interesantes como, por ejemplo, lo que está pasando en Perú. Hablamos de reshoring, es decir, cuando uno le da una reforma a la cadena de suministro que tiene, y lo que está pasando en Perú es que Perú se hizo una especie de cirugía plástica en el sentido de que se puso más bonita y acaba de firmar, digamos, un gran acuerdo para poner al servicio del mundo un puerto que está hecho por los chinos, está hecho por COSCO, que es hoy la cuarta línea naviera más importante del mundo, y que curiosamente puede ser pura coincidencia, se llama Chancay, ¿no? No Shanghái, sino Chancay, ¿no? Y Chancay básicamente va a desplazar todo el gran tráfico que históricamente tuvo un puerto como Callao, es decir, casi que se fagocita a sí mismo un puerto y básicamente tenemos otra nueva posibilidad en el mismo Perú. Obviamente, digamos, financiado también por China, ¿no? Entonces es una mezcla de reshoring también con friendshoring. El campeón del mundo en el friendshoring, sí, definitivamente creo que es China, sumando una cantidad de cosas, sumando una cantidad de amigos, entre comillas, en los que básicamente yo te ayudo a desarrollarte, pero tú, digamos, adquieres una deuda casi que a perpetuidad conmigo, y eso es lo que nos hace amigos y eso es lo que nos va a mantener nuestras amistades, ¿no? El caso de nearshoring en México, la reconfiguración de cadenas en México, hay que tener en cuenta, hay que tener mucha calma analizando el ejemplo de nearshoring en México, porque a mí me parece que puede ser un falso espejismo en el sentido de que se hizo mucha bulla el 2023 diciendo que México era el país que había superado por primera vez a China. El cuento es verdad, en los números netos es verdad, pero lo que hay que entender es que ese desplazamiento de mercado de China, o sea, todo el mercado que China perdió con Estados Unidos, que se estima en un 7% más o menos, realmente no fue absorbido por México. México solo absorbió 1.2, 1.3 de ese mercado, pero todo ese gran mercado realmente lo tomaron fue países del sudeste asiático, con lo cual la idea de que México fue el que se ganó todo ese mercado es totalmente falso y creo que no nos podemos dejar, digamos, meter los dedos a la boca con eso.
Y en términos de tecnologías, simplemente decirles que, como ya se me acabó el tiempo, es inevitable lo que va a pasar en términos de tecnología. Tenemos que abrazar la tecnología. Creo que ya han escuchado que la tecnología o la inteligencia artificial, por ejemplo, no nos va a quitar el trabajo, nos lo va a quitar es una persona que sepa utilizar la inteligencia artificial y que hay que abrazarlo en el sentido de entender la potencia de todo esto que aparece. Solamente un dato como para reforzar el ejemplo de que hay que hacerlo y hacerlo bien. En Corea del Sur, la tasa de robotización es de 1.102 robots por cada 10.000 personas. Eso está en el estudio de World Robotic 2024 y para que entendamos que con esos 1.102 robots por 10.000 personas trabajando en Corea del Sur, uno estimaría que el desempleo debería ser enorme, pues la tasa de desempleo de Corea del Sur el año pasado cerró en 3.7%. Definitivamente hay que subirse al bus, porque si no nos subimos al bus, el bus nos deja. Yo creería que con eso dejo, Juan. Excuso pues por los minuticos que me pasé, pero básicamente eso era lo que quería comentar. Muchas gracias. Ricardo, no hay problema con el tiempo y muchísimas gracias por tu intervención. Rescato varias cosas de la presentación que nos hiciste. Primero, me pareció muy interesante ese comparativo entre la evolución de la percepción de los riesgos que nos presentaste. Quiero aprovechar para hacer aquí un comentario. Yo sé que nos ven estudiantes, sé que nos están viendo empresarios, sé que nos están viendo incluso otros profesores, y es muy común, sobre todo en los estudiantes, que cuando tienen que hacer un PESTEL sienten que es un tema repetitivo porque lo ven casi a lo largo de su carrera académica. Pero qué bueno que tú lo mencionas acá porque es una metodología no solamente útil, sino relevante y que no pierde vigencia para hacer el tipo de análisis que tú nos estás prestando. Entonces, lo que necesitamos es mucho más PESTEL, pero sobre todo PESTEL bien hechos con metodologías muy rigurosas. Sobre todo, me parece súper relevante lo que mencionas de cómo puede esta metodología ayudarnos realmente a combinar las variables para hacer unos análisis mucho más exactos. Eh, Así que gracias por eso. Bueno, también en relación a los diferentes escenarios que nos presentas, me parece que es muy válido el escenario BUCA que nos estabas planteando. Realmente vivimos en un mundo volátil, de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedades. Creo que eso nunca se va a acabar. Y se plantean digamos que varios escenarios de riesgos de disrupción, sobre todo en las cadenas de valor, específicamente en esas áreas particulares que nos mencionan, esos choke points de los que nos estabas hablando. Panamá creo que es uno de los puntos más interesantes que analizar, no solamente por el tema climático, sino también por las posibles intenciones que pueda tener Donald Trump allí. Ya sabemos que no solo se quedan en amenazas y en comentarios, así que muy probablemente en las próximas semanas van a haber nuevos comentarios alrededor de este tema. El tema del canal del Suez es supremamente relevante. Me sorprendió mucho la estadística de la que nos hablaban, 400 millones de dólares por hora en pérdidas en temas de la operación pues que perdió el comercio internacional solamente por un buque que estuvo atravesado allí 6 días y sobre todo el efecto látigo que esto generó en las cadenas globales de valor, que de acuerdo a los cálculos podríamos estar diciendo que todavía sentimos ese efecto látigo a pesar de que ya han pasado pues varios años desde ese momento. Me quedan varias preguntas allí, sobre todo porque estamos hablando nuevamente de la importancia del territorio en la geopolítica y en las decisiones empresariales y sobre todo estatales. Entonces, más adelante les voy a preguntar a todos si esto podría interpretarse tal vez como un regreso o un retorno a la geopolítica clásica, en la que el territorio empieza a ser otra vez pues como muy relevante, sobre todo para la toma de decisiones. Hablando del estrecho de Malaca, perdón, me parece súper interesante la forma en la que desarrollas ese escenario de confrontación, sobre todo porque no es solamente el reclamo de China sobre esa porción del mar meridional, sino también la forma en la que ha ido presionando a los diferentes países que tienen injerencia en este estrecho, sobre todo porque es un punto vital también de salida de todo su comercio internacional. Sabemos que China, precisamente por vocación hacia el Pacífico, ha decidido industrializar casi toda su región del Pacífico, incluso los mayores puertos del mundo están ubicados allí. Entonces, esto empieza a tener también una relevancia mucho mayor, nuevamente en términos del territorio y la proyección espacial de los estados dentro de ese territorio. El tema de las rutas del Ártico es un tema que seguramente va a estar álgido en los próximos meses. Me pareció interesante, yo no había hecho ese vínculo de cómo
incluso el mismo interés de Estados Unidos de no participar, o de algunos presidentes de no participar en los acuerdos climáticos, podría estar incluso presionado para poder desbloquear estas rutas marítimas en el futuro. Así que se presenta también un nuevo escenario, eh, tal vez un nuevo conflicto escalar alrededor de este nuevo territorio o de la explotación de este territorio. Y fenómenos como el exshoring, reshoring, nearshoring que se empiezan a plantear, tal vez se nos habían planteado como posibles soluciones a las disrupciones en las cadenas globales de valor y sobre todo a la disputa entre China y Estados Unidos, pero como lo planteábamos también en la conversación con Giovanni, debemos revisar cuáles van a ser finalmente las medidas estadounidenses con los países, sobre todo latinoamericanos, para ver si los empresarios sí pueden encontrar provecho allí. Muchísimas gracias por tu intervención y ya le daré paso a Daniel para que nos hable un poco de los riesgos geopolíticos que enfrentaremos en este 2025. Bueno, muchísimas gracias. De antemano les voy a pedir disculpas si me da un ataque de tos en el camino. Yo creo que ya hemos avanzado en algunos, digamos, con riesgos y quería centrar un poco esta conversación en tratar de que identificar cuáles son esos riesgos o cómo también esos riesgos pueden afectar o no a las empresas, porque nosotros hemos venido escuchando mucho sobre riesgos geopolíticos, riesgos políticos, cómo la geopolítica impacta a los negocios, pero eso se queda mucho en el ruido también y puede generar alarmas innecesarias, ¿sí? Entonces la idea es siempre tratar, que es una, inclusive empiezo por las conclusiones, desarrollar una capacidad de inteligencia en geopolítica para las empresas que les permita determinar si en realidad esas fluctuaciones de la geopolítica mundial tienen un impacto en la empresa. Indudablemente, entonces, ya lo mencionó Ricardo, ya lo mencionó Giovanni, estamos hablando de incertidumbre, ¿cierto? Ya las épocas de mareas calmas, yo creo que ya ha pasado, ¿cierto? Nosotros estábamos más o menos predeterminados, inclusive hasta en la Guerra Fría, yo creo que sabíamos qué pasaba de un lado y del otro, pero en la medida en que va avanzando en la historia, en que se van separando, se va perdiendo relevancia una potencia, va perdiendo relevancia todo un continente, se van acomodando los nuevos titanes económicos, pues la incertidumbre entonces se va manejando. Pero también es como, yo también digo, si usted sabe que hay mucha incertidumbre, pues ya tiene una certitud, y es que hay mucha incertidumbre. Y en esa medida, entonces usted debe actuar con relación a eso. Entonces, quiero empezar o quiero seguir tratando de definir un poco qué es ese riesgo, qué vamos a concebir por un riesgo geopolítico, y es una acción, una tendencia del escenario internacional. Esto es lo que se concibe hoy, tiene una cierta probabilidad de ocurrencia. Por eso es un riesgo, porque puede o no ocurrir, ¿sí? Hay cierta probabilidad de ocurrencia y que de hacerlo causaría un efecto directo o indirecto en el negocio. Entonces, se han hecho muy populares, como uno de los más populares quizás es el Global Risk Report del Foro Económico Mundial, que ya lleva 15 años, pero se han vuelto muy populares otros, como el de Eurasia Group, que hace un ranking de los riesgos. Y cada firma consultora internacional va teniendo un ranking y hay otros como un montón de sitios web que van teniendo ranking. Entonces yo lo que hice fue traer 3 informes de los más populares su dispersión en Internet, y son el World Economic Forum, el Top Risk de Eurasia Group y el Índice de Riesgos de América Latina. Cada uno ya lleva más de 5 años, y el Global Report. Entonces lo que hice fue sintetizarlos también en aras de reducir la información, porque es que nos ahogamos en un mar de la información, ¿sí? Entonces, uno de esos informes, entonces nos decía eh, qué es lo que le preocupa a los líderes globales, qué es lo que le preocupa a los líderes de las empresas. Entonces teníamos los conflictos, entonces el conflicto de Gaza
importa mucho, sobre todo porque puede tener injerencia, o como se ha visto que tiene injerencia, en tanto, no tanto en las cadenas, sino en la reputación de las empresas, que es donde más hemos visto los problemas reputacionales. Los más significativos han sido los de McDonald's y los de eh, Starbucks, pero ha habido en otras ocasiones. Las elecciones siempre van a ser una de esas fluctuaciones que más preocupa a los líderes empresariales, sobre todo porque hay grandes cambios de poder, tanto a nivel internacional como a nivel global. Hoy no podemos entender una elección de un país sin entender el contexto internacional. Si antes no lo podíamos hacer, hoy no lo podemos hacer. Lo que pase en los Estados Unidos se refleja en las elecciones de Colombia, lo que pase en Chile o en Argentina también se va a ver reflejado y viceversa. El conflicto de Ucrania y Rusia, como lo decía Giovanni ahorita, no voy a ahondar en eso, pero también las medidas de seguridad nacional que siguen siendo cada vez más populares. Nosotros en Colombia íbamos a tomar una medida de seguridad nacional el domingo como para contrarrestar una acción que estaba tomando los Estados Unidos. Eso es una medida de elección de seguridad nacional e indudablemente las relaciones de China y Estados Unidos que están moviendo todo el tablero geopolítico internacional. Entonces, la multipolaridad, ya no olvidemos un mundo unipolar. Cada que escuchamos a Trump decir algo en contra del multilateralismo, de que no queremos ser los policías del mundo, no queremos meternos en los conflictos internacionales, está haciendo una renuncia a su hegemonía. ¿Sí? Y porque un hegemón tiene que tener followers. Un hegemón no se puede tener a partir del miedo, lo hemos visto a través de la historia, tiene que tener aliados, y los aliados no se tienen a partir del miedo, porque esto no es una guerra entre pandillas, es otro el escenario internacional. Entonces tenemos el actor predominante que quiere tener todo un círculo de aliados a través del miedo, pero esto lo que va a hacer es hacer disrupción de ese orden mundial, que es lo que estamos viendo. Entonces, el miércoles vamos a tener reunión de la CELAC, ya Canadá quiere hacer también entonces una reunión del G7 o del G20, a ver cómo le van a contestar a Trump mediante todas las medidas, etcétera. Entonces, esto va a debilitar la multipolaridad, es decir, que vamos a tener no solo China y Estados Unidos, sino que pueden aparecer otras, y ese debilitamiento para los conflictos regionales entonces puede traer aún más conflictos. Y esto va a tener esa fragmentación en el orden global, pues una fragmentación y unos impactos directos en las cadenas de suministro, ¿sí? Todo esto que hemos escuchado, reshoring, friendshoring, va a estar muy delimitado a ese reordenamiento. Y cuidado, porque no hay nada más peligroso que el friendshoring. El friendshoring es lo más inestable que una empresa pudiera hacer para mitigar un riesgo, porque el que hoy es amigo, mañana no. Hasta el sábado por la noche éramos uno de los más firmes aliados de Estados Unidos en la región, y el domingo por la mañana ya no éramos, ¿cierto? Entonces, hacer friendshoring, pues no es seguro, no es una medida estratégica, ¿sí? Porque puede cambiar el gobierno, puede cambiar, así como en Colombia puede haber un gobierno de derecha, no estamos seguros si puede haber un gobierno de centro, de izquierda, que no le caiga también a otro gobierno, entonces no va a haber unión de las cadenas de valor. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que entendemos y cuáles son esas acciones que vamos a tomar. Definitivamente a nivel regional tenemos dos tipos de riesgos. Los grupos armados en todo el continente están poniendo a los gobiernos contra la pared. En México vemos eso claramente, y algunos en Centroamérica. Aquí estamos mirando en esta tasa de homicidios como Ecuador, que era un país muy bastante pacífico, entonces ya lo tenemos en rojo. Y como hay otras, el Triángulo de Aragua, porque hay una transformación de los grupos armados.
Los grupos armados ya no son las guerrillas de los 80 y los 90, se han transformado, ya no son los grupos paramilitares que peleaban en el Urabá. Eso ya no existe y esas lógicas tienen que cambiar porque ya esos grupos han cambiado y van siendo cada vez más un riesgo para los negocios. Y también entonces tenemos ese tipo, esos cambios en la democracia, que no es solamente un riesgo a nivel internacional, a nivel global, sino también en América Latina. Esos cambios en los regímenes autocráticos, que parece que hay una tendencia y que como lo está pintando Estados Unidos, pues es una tendencia que se va a quedar, o que al menos se va a quedar. Entonces, son un gran problema para los negocios, porque los regímenes autocráticos manejan los negocios desde su escritorio y no desde la conveniencia para gran parte de la población. Entonces, va a haber una concentración de las riquezas. Los regímenes autocráticos funcionan muy bien para ciertas élites, pero no para las clases medias o las empresas o para los emprendedores, porque no, van a tener cada vez menos oportunidades de alcanzar y entrar a ciertos mercados. Entonces hay que tener en la región dos riesgos muy importantes. Es el tipo de democracia que se quiere consolidar y evidentemente la transformación de los grupos armados, los grupos que son cada vez más transnacionales, incluso aquí le sumó una nueva llamita cuando Trump dice que él quiere nombrar, porque todavía no lo ha hecho, que él quiere nombrar a los grupos transnacionales que los conocemos como si fueran solamente grupos de narcotraficantes, que no son ya, son más complejos, los quieren nombrar grupos terroristas, esto complejiza más entonces esa tarea. ¿Cuáles son ese impacto de esos riesgos? Es las disrupciones de las cadenas de suministro, desfragmentar las cadenas de suministro, porque precisamente yo tenía una cadena de suministro basada en el friendshoring y ya no somos amigos, o tenía una cadena de suministro basada únicamente en los costos de producción y resulta que los costos de producción son menores en el Asia, pero encontramos que los problemas geopolíticos nos están jugando quizás una mala pasada por el momento. Ese aumento de los costos operativos, como nos lo mostraba Ricardo ahora, y en esos ejemplos ilustrativos, y crisis tecnológica. Este concepto de crisis tecnológica, tanto interno dentro de un país como interno dentro de la empresa, se da porque uno de los factores que más está en discusión es la lucha por la predominancia tecnológica. ¿Cierto? Una de esas grandes batallas que están teniendo los países para poder ser potencia es la, la, la supremacía en ciertas tecnologías. Entonces lo vimos este fin de semana con DeepSeek, una empresa de open source que mostró que los modelos de innovación en ese campo de los Estados Unidos no eran tan buenos como ellos decían. Entonces ocasionó prácticamente la quiebra de la empresa de chips de alta tecnología con NVIDIA y también de otros sinnúmero de empresas que estaban desarrollando aplicaciones basados en inteligencia artificial, pero ya DeepSeek, fuera de que sacó un producto de bajo costo, también lo sacó open source, o sea, hagan con esto lo que quieran. Entonces, eso trae grandes cambios para las empresas, para determinar qué tecnología va a tomar, qué tecnología es la que va a adoptar para que no caiga en lo que se llama una trampa tecnológica el candado tecnológico, y es que eso no le permita moverse a otras tecnologías. Y hay una necesidad de adaptación corporativa. Cuando hablamos de riesgos, son riesgos. Y como siempre decimos, todo riesgo trae una oportunidad. Y eso siempre, por eso es importante no ahogarse, como, como muestra este gráfico, no ahogarse en ese mar de información y decir es que se me salió todo de control. ¿Sí? Para eso entonces, como un riesgo geopolítico es un acto o un evento de geopolítica, un acto, no, una acción de geopolítica, un evento que lo tome, una acción es lo que un actor internacional toma y un evento es algo que sucede,
por una tendencia. Entonces las tendencias son las que vienen. ¿Cuál es tu lectura de las tendencias? ¿Hay una persona en la empresa dedicada a hacer eso? Hay el gerente de vez en cuando lee los medios o adquiere información para leer cuáles son las tendencias de múltiples maneras, no solamente de su área, sino también en geopolítica, etcétera, que pudieran afectar su empresa. Y para eso entonces debe tener una adaptación, una adaptación. Hay algo que nosotros, o que yo insisto mucho cada vez que puedo en mis columnas sobre geopolítica y negocios, o en las charlas que doy sobre geopolítica y negocios, el negocio antes que la ideología. Algo que en lo que caen mucho los gerentes es tener una ideología tan fuerte, ¿cierto? Y entonces eso le nubla la mente ante otro tipo de negocios, que no le pase como a Milei, que se vuelve una caricatura, ¿cierto? Entonces que 2 semanas antes dice que no negocia con los chinos porque esto y se tira en su plétora de adjetivos contra los chinos y 20 días después, y lo que está pasando hoy es que no se puede separar de ellos y está. Eso daña las oportunidades de negocio. Y no estoy diciendo con ello que el gerente o la empresa no debe tener una ideología, sí, pero no debe ponerla sobre sus negocios, a no ser pues de que sean algo ético, sí, que no me vayan a malentender, que no vaya a traspasar lo ético, que es lo realmente importante. Pero la ideología en la política cambia. Hoy es un político, mañana es otro, los intereses de uno son... Entonces, que no caiga en eso. También entonces tener una muy buena estrategia de mitigación de riesgos, tener una metodología, que pueda tener una metodología de análisis de esos riesgos. Yo aquí propongo una, pero pueden encontrar otras muchas que le ayudan a los empresarios a tener una visión, como decía Ricardo, un pestel, o otras que le puedan tener un ejercicio realmente recurrente, porque esto siempre tiene adaptación, porque lo que es riesgo geopolítico o riesgo político para una empresa no es para la otra, ¿sí? A unas empresas les afectó mucho la guerra de Ucrania, sí, pero a otras les favoreció. Pero como a veces se enfrascan en discusiones, no ven más qué es lo que eso puede ofrecer. Hay algo, entonces, que yo siempre digo en las crisis, unos lloran y otros venden pañuelos. ¿Usted de qué lado quiere estar? Si quiere estar llorando y empezando a hacer los pañuelos, o se dedica a llorar, o únicamente entonces empieza a vender los pañuelos también de una manera indiscriminada. Hay que tener entonces eso en la balanza para poder hacer este tipo de ejercicios. Finalmente, entonces, algo que también decía, algo que mencionó Ricardo, allá yo creo que estamos tan llenos de información sobre riesgos geopolíticos que ya estamos pasando a otra etapa del análisis realmente de las policrisis, de lo que podemos conocer como las policrisis, porque realmente un riesgo puede desencadenar en otros y esos otros, ¿sí? Que usted no lo ve en el horizonte, que no lo ve en las noticias, puede desencadenar algo que sí te pueda impactar. Entonces, no sé, pongo el ejemplo de una empresa de consumo masivo que no se puede estar viendo afectada por las sanciones que iba a imponer Colombia contra los Estados Unidos, sí, o viceversa porque no importa o no exporta. Sí, pero eso empieza a traer inequidades dentro del país e inflación y eso te va a afectar las ventas. Entonces, realmente hay una interconectividad entre los diferentes tipos de riesgos, los diferentes tipos de dinámicas que hay en el entorno y en los mercados y que pueden afectar o no tu negocio. Entonces, esos riesgos geopolíticos son interconectados, afectan directamente a las empresas, pero la empresa tiene que conocerse muy bien para saber cuáles son esos puntos de inflexión en los cuales se va a ver implicado. Y prepararse para ellos no es una opción. Hoy las empresas deben desarrollar cada vez más inteligencia geopolítica que les permita alejarse del ruido de escuchar las noticias todo el día. Yo a veces no creo que sea una muy buena costumbre que un gerente se vaya escuchando los
los programas de la mañana mientras que va en su carro, es mucho ruido. Hay que alejarse de ese ruido para poderse concentrar en la información que es valiosa para su empresa y para tomar decisiones que le permitan a su negocio sobrevivir y crecer en medio de tanta incertidumbre. Gracias, Juan Camilo. Muchas gracias, Daniel, por tu intervención. Voy a hacer un pequeño resumen, aunque ya técnicamente lo hiciste al final. Quiero rescatar varios puntos de los que nos mencionaste allí. El primero de ellos es súper valioso la información alrededor de los reportes de riesgos. Muchas veces la conversación con los empresarios, incluso con los estudiantes o con otros académicos, es donde podemos encontrar una información que nos pueda servir para tomar decisiones frente a la operación del negocio. Así que haber presentado estas fuentes de información me parece muy valioso, sobre todo para la toma de decisiones. Me parece muy relevante que incluso hay puntos de confluencia entre las tres presentaciones que nos acaban de hacer, y es que siempre está en el punto medio la confrontación entre China y Estados Unidos, así que este va a ser un escenario de continuidad que vamos a tener a lo largo de este 2025 y seguramente en adelante. Pero también me llama mucho la atención de tu presentación, cómo mencionas ese debilitamiento del multilateralismo y cómo puede esto generar también otros conflictos de escala regional, precisamente por la ausencia de esos escenarios multilaterales. Faltará ver qué sale nuevamente de la convocatoria de la CELAC e incluso de la posible convocatoria de esa reunión del G7 que nos mencionabas de Canadá. Valiosísima la gráfica en la que se muestra el vínculo entre ese riesgo geopolítico y las posibilidades de hacer ese nearshoring, friendshoring o demás, e incluso el ejemplo que pusiste de Colombia con Estados Unidos me parece muy relevante, sobre todo para la forma en la que los empresarios deban empezar a gestionar estas alternativas. Eh, Frente al tema de los riesgos latinoamericanos, relevante también la forma en la que mencionas cómo hay un cambio en la forma tradicional en que los grupos al margen de la ley habían operado y cómo Estados Unidos empieza nuevamente a cambiar el discurso frente a la consideración de posibles terroristas. Eh, Frente al tema de las estrategias que deben realizar las empresas, siempre queda claro que el riesgo es algo que va a permanecer en el tiempo, pero lo más importante es la forma en la que yo como empresario pueda leer ese riesgo y la estrategia de mitigación que pueda generar para evitar que en caso de que ese riesgo pase, pueda afectar la operación de negocio. Y sobre todo también el vínculo que tienen los diferentes riesgos, esa policrisis de la que nos hablaba Ricardo y de lo que nos hablabas tú, que nos hace pensar en cuál es el nivel de interconexión que pueden tener los diferentes fenómenos que pasan en el contexto internacional, esos diferentes puntos de inflexión de los que ambos nos hablaban. En ese escenario, entonces, ya quiero plantear algunas preguntas para los tres. Ya voy a revisar algunas de las preguntas que nos dejaron en el chat, pero quisiera lanzarles esta pregunta. En el contexto del proceso de recuperación económica que ha estado ralentizado, ¿consideran que tal vez el escenario de conflictos internacionales que se están desencadenando en estos últimos años y que probablemente van a seguir desencadenándose a futuro pueda ser un instrumento de crecimiento económico también creado por algunos países? Hemos visto que hay momentos en los que la forma de reactivar la economía es tratar de buscar la excusa de un conflicto internacional en diferentes momentos. Entonces quisiera plantearles esa pregunta, si ustedes vislumbran que en el futuro puede haber un escenario mayor de conflictividad precisamente en aras de generar algún tipo de crecimiento económico en algunas naciones. Giovanni. Bueno, yo voy a comenzar para atender tu pregunta tratando de evadirla, ¿no? Pues yo creo que hay que recordar un elemento y es que la economía mundial no ha logrado una fase de expansión sostenida desde la crisis de la subprime. O sea, no fue desde la pandemia, es desde el 2008. Europa no ha tenido un crecimiento sostenido
La Unión Europea no ha tenido un crecimiento sostenido desde la crisis de 2008, 2007, 2008, 2009. China viene en un proceso de desaceleración del crecimiento desde hace una década. Y el crecimiento mundial ha sido, aunque se muestra que superior a la expectativa después de la pandemia, realmente ha sido pequeño. Entonces, uno habla de un crecimiento ralentizado, pero para mí esta es una subetapa de una crisis que el sistema está reflejando desde hace ya 17 años. ¿Sí? Entonces, la pregunta es si hay que pensar en el ciclo económico de Kondratiev, más bien, que son grandes ciclos de 30, 40 y 50 años, cuyos cambios se dan fundamentalmente a través de transformaciones tecnológicas. Voy a tu pregunta. Claro, es posible que países como Estados Unidos, ¿cierto? Traten de dinamizar su economía a través del fortalecimiento de una industria militar asociado al tema de los conflictos. Y eso, pues, muchos autores lo señalan como modelo y hay evidencias empíricas de que eso ha sucedido en diferentes ciclos. Pero me parece que probablemente que la economía mundial entre en una fase nueva de expansión, digamos, en esta década, está más asociado, o creería yo que está más asociado a las transformaciones tecnológicas derivadas de estas nuevas tecnologías que van a cambiar todos los procesos productivos y las transformaciones tecnológicas necesarias para asegurar la sostenibilidad ambiental. Más allá del negacionismo del gobierno de turno en Estados Unidos, en el fondo hay una realidad y las empresas, muchas se vienen, algunas pensando y otras adaptando para una nueva tecnología más basada en otras fuentes de energía. Incluso las empresas y los países petroleros vienen pensando y construyendo cómo va a ser su economía postpetrolera. Y un ejemplo de eso es Arabia Saudita. ¿Cuál es la economía que ellos están construyendo para después de esto? Y todas las realidades de inversión que se están generando en materia de energía solar, etcétera. O sea, mi respuesta es sí, es posible que algún país lo esté haciendo, pero creo que el tema de fondo es que estas nuevas tecnologías y los reclamos tecnológicos de innovación para dar respuesta a lo ambiental es lo que realmente va a dinamizar seguramente entre y la próxima década, que tal vez el sistema sí entre en una expansión creciente que no ha tenido desde hace más de una década. Muchas gracias, Giovanni, por tu respuesta. No sé si Ricardo también nos iba a responder. Sí, yo quisiera, pues, digamos que adhiero a lo que dice Giovanni en el sentido del impacto que tienen, digamos, esas revoluciones tecnológicas en el mundo. Eh, y también quisiera agregar algo que decía un buen amigo y es que entender los escenarios de crisis, ¿no? Es decir, él dice que una crisis no es más que el cambio de millonarios en el mundo. Y creo que es por ahí, ¿cierto? Digamos, para ejemplo, un fotograma, y es el fotograma de la posesión de Trump en su discurso, ¿cierto? Él en el atril, su familia detrás, pero inmediatamente detrás, una playa de tecnócratas que lo que está indicando es qué es lo que va a pasar en el mundo, es decir, está clarísimo, ¿cierto? Con semejantes negocios, es decir, el negocio que se hace, ¿no? Una persona como Musk que dice que mete 180 millones de dólares para la campaña de Trump y en la primera semana tiene 70.000 millones como réditos de eso. Entonces está muy claro como por dónde va el camino de esto. Yo pensaría, yo no sé, yo soy de una idea de que ese concepto bonito y tal vez hoy romántico y un poco lejano del Estado-nación y de naciones generadoras de riqueza, yo siento que eso hoy me parece que es muy lejano, pero lo que sí tengo muy claro, además porque lo viví trabajando para una gran corporación en algún momento de mi vida, es que el mundo hoy es de grandes corporaciones y son las grandes corporaciones las que son beneficiadas de todo esto. Y para, digamos, un ejemplo pequeñito, y es en esos conflictos, que era tu pregunta, ¿cierto? ¿Cómo alguien puede crecer en medio de un conflicto y cómo a alguien le podría eventualmente interesar un conflicto? Pues dos cosas. Primero, recomendación El Señor de la Guerra, una película
con Nicolas Cage y Jared Leto, fantástica para entender cómo sí hay toda una economía de la guerra fantástica, que es una maquinaria perfectamente bien aceitada en el mundo. Y el otro, el ejemplo real, y es en esta guerra precisamente del Mar Rojo, ver cómo esa asimetría de la guerra beneficia a unos, incluso si, digamos, las soluciones que aporta como proveedor de la guerra no funcionan. ¿A qué me refiero? Hay una empresa muy importante en Estados Unidos, fabricante de armas, que fabrica un dispositivo muy particular que es el Reaper 9, y ese Reaper 9, cada uno de ellos vale 30 millones de dólares y se utiliza disparándolos como una especie digamos, es una máquina, que es un UAV, es un equipo no tripulado, una especie de super dron. eh, y ese dron cada uno vale 30 millones de dólares y básicamente su trabajo es derribar drones que vienen de Irán, que cada uno vale $200. Han tomado un montón y no paran las compras. A final del año pasado estaba viendo si las compras de Reaper 9 había terminado y no, el contrato está abierto y en lo que pude ver, Trump sigue con el contrato abierto. Entonces, evidentemente, hay una gente que se enriquece con las guerras, pero creo que como ejercicio de nación, creo que ya eso no ocurre. Eso sería lo que yo quisiera como anotar. Bueno, muchas gracias a ambos. Antes de continuar con la siguiente pregunta, quiero aprovechar para compartirles una información. Este es el enlace, lo encuentran a la derecha para evaluar el evento y una invitación para que puedan escanear la última edición del boletín de nuestro Observatorio de Internacionalización Empresarial y Regional, en el que precisamente hablamos un poco de estos temas que estamos tratando. En este escenario. Quisiera plantear entonces una pregunta en este caso para Daniel, pero que podrían intervenir también Ricardo y Giovanni de acuerdo a su experticia, es cómo una empresa logra determinar cuál es el apetito de riesgo que tiene. ¿Cuál es esa recomendación que tú puedes hacer para que una empresa se diagnostique a sí misma y pueda llegar a determinar en qué punto, por ejemplo, un escenario de riesgo es muy alto o bajo para poder tomar las decisiones frente a sus estrategias de mitigación? El apetito de riesgo lo determina, o sea, Ricardo, el apetito de riesgo lo determina cada gerente. Es decir, cada gerente determina cuánto está dispuesto a perder. ¿Cierto? Es como cuando usted hace una inversión. En la inversión, usted, ¿cuánto estoy dispuesto a invertir, a perder en la inversión? Hay unos que son más conservadores, entonces limitan mucho la inversión, pero eso tiene que ver mucho también en riesgo geopolítico, es usted cuánto puede conocer un mercado. Es decir, para un colombiano, con- conquistar el mercado ecuatoriano o conquistar inclusive un mercado africano por la dificultad, por lo que significa ese mercado, va a ser mucho más fácil que para un europeo o para un norteamericano que no está acostumbrado a un montón de prácticas o no está acostumbrado a tanta incertidumbre. Los colombianos están mucho mejor entrenados para trabajar en mercados mucho más inciertos de los que les gusta trabajar, ¿sí? Entonces, ese apetito de riesgo lo va determinando la empresa en la medida en que va conociendo su mercado, pero es algo, no hay cómo determinarlo, sino casi que la intuición misma del gerente. ¿Cuánto es que el gerente tiene la capacidad eh, para determinar ese apetito? Pueden haber otras herramientas, pero finalmente es una intuición, es una decisión gerencial. Muy al estilo bursátil, ¿cuál es mi punto Sí, para take profit y cuál es mi punto de stop loss? de stop loss, exactamente. Y no hay herramientas. Entonces, para eso, entonces están las herramientas de análisis técnico y análisis fundamental, como el análisis de riesgos geopolíticos, que lo ayuda a tomar una decisión y a determinar si ese apetito de riesgo tiene mucho riesgo, es muy riesgoso o es un riesgo que puede manejar. Bueno, muchas gracias por esa respuesta. Y la última pregunta que tengo para ustedes, creo que como lo mencioné también en las conclusiones, casi que el punto o el común denominador de la mayoría de los puntos que desarrollamos coinciden en la importancia del territorio y de los territorios nuevamente en este año, sobre todo
a partir de las últimas declaraciones de Trump alrededor de Groenlandia, de Panamá, eh, o futuros reclamos incluso territoriales de otras potencias, como es finalmente la pretensión de Rusia en Ucrania, e incluso la misma pretensión no tan conversada de Israel sobre los territorios palestinos. En ese sentido, entonces, podríamos decir que esto tal vez es un retorno a esa visión estratégica de la geopolítica clásica, o simplemente es una reacomodación estratégica que podemos continuar, por ejemplo, tal vez observándolo bajo la óptica de la geopolítica crítica que contempla un escenario más amplio, o vamos a volver al escenario pues más de geopolítica alemana tradicional. ¿Cuál es su percepción sobre eso? Bueno, yo quiero comenzar. Yo la verdad creo que también hay que poner, me parece a mí, en sus justas proporciones la ausencia de interés por el territorio en los años o lustros anteriores y el supuesto incremento de interés en el presente y futuro cercano. Yo creo que los territorios han seguido teniendo una relativa importancia, lo que se ha reflejado todavía en la persistencia de, por ejemplo, de bases militares durante todo el tiempo de la Guerra Fría e incluso después de la Guerra Fría, después de la década de los 90, por ejemplo, ¿sí? La dependencia o el interés por ciertos recursos naturales que han sido y que todavía tienen relevancia a pesar de este tema, por ejemplo, de la crisis climática, el interés por tener acceso a reservas de petróleo. En un caso concreto es Venezuela. Yo tengo la tesis de que el gobierno de Maduro no se va si no es después de una negociación entre Estados Unidos y China sobre asegurar las posibilidades de acceder a la mayor reserva o al país que tiene la mayor reserva mundial de petróleo, ¿no? Entonces creo que sí hubo una cierta reducción, pero de pronto ahora se reaviva el discurso. Pero entonces, contrario, quiero plantear lo siguiente, y es el desarrollo tecnológico limita las posibilidades de reterritorializar la producción. O sea, el señor Trump puede querer devolver eslabones de producción al interior del territorio de los Estados Unidos. Puede querer, pero las cadenas globales de valor son la consecuencia de la superespecialización tecnológica. Y entonces hoy es casi que imposible pensar que un carro pueda ser hecho al interior de los Estados Unidos sin depender de proveedores de ciertos insumos. O sea, reterritorializar la producción contra la lógica de la superespecialización tecnológica no es viable en el corto plazo, no es viable en el mediano plazo, será parcialmente viable, ¿cierto? Podrás traerte parte de esos procesos, pero China no se hizo la potencia que es por accidente. China fue uno de los mayores dinamizadores del crecimiento económico de los 80, los 90 y los 2000, siendo un proveedor de mano de obra barata, cada vez más cualificada, ¿sí? Cada vez más eficiente, a tal punto que todas estas empresas de los Estados Unidos, de Europa, dependen de tener eslabones de producción allá. O sea, no es tan simple. Entonces, sí, es posible que haya una revaloración de lo territorial, pero creo que hay que poner eso en ciertas dimensiones. No se podría pensar en volver a la idea del territorio, le imponer el territorio cuando el Imperio Británico o cosas por el estilo. Creo que las realidades desbordan las visiones subjetivas de los gobernantes. Estaba tosiendo. No, yo creo que el territorio nunca ha perdido la relevancia, es decir, el territorio más como territorio como lugar. De pronto hoy estamos viendo algo que un teórico que no recuerdo el nombre es la venganza de la geografía, es decir, la importancia que tiene el lugar para poder que un país, una visión un poco determinista,
para que un país o un estado tenga mayores competencias. Lo que pasa es que los países se olvidan de eso. Es como cuando Colombia dice en los colegios y por ahí recitan, Colombia tiene una posición geopolítica privilegiada, bañada por dos mares, la circundan no sé cuántas montañas. ¿Eso para qué te sirve? ¿Cierto? Eso realmente es importante, pero ¿qué han hecho los políticos con eso? Entonces yo creo que a eso te refieres, esa es realmente esa apropiación de que esos posición geográfica es importante y que va a tener una relevancia en la recomposición geopolítica del futuro cercano, porque ni siquiera es lejano. Muchas gracias, Daniel. Y no sé si Ricardo nos quiere dar una corta intervención sobre esa pregunta, ya para pasar a algunas muy cortas preguntas de nuestros invitados. Volvemos al concepto digamos, de cadena global de suministro y es, perdón por el sentido pragmático, pero una anécdota es Tim Cook hablándole a Trump en la en el primer mandato, diciéndole, ¿por qué no nos pegas una ayudita con el presidente de Corea del Sur? Porque Samsung nos está demorando muchísimo la liberación de los procesadores para la nueva serie de teléfonos. Y básicamente, pues Trump le dice, ¿y cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? Dice, no, es que ya está TSMC, que es el 80%, pero es que además tienen el 98% de la producción de sílice del mundo y nosotros no tenemos ni un 1% porque el otro por ciento lo tiene Holanda, que es la otra parte donde se hacen. Y sin eso no salimos. Entonces, peganos una ayudadita. En ese sentido, yo siento que el territorio funciona muy bien, pero más que el territorio, como antes decir, más que una Rusia de 17 millones y medio de kilómetros cuadrados con una Siberia en donde solo crecen pinos, es el subsuelo. Es decir, ¿qué puedo encontrar como fuente de suministro? Ahí está el poder, es decir, es por debajo del territorio lo que yo siento que es importante hoy a garantizar fuentes de suministro, porque precisamente esa ola tecnológica de la cual estamos hablando, esa gran ola tecnológica que es la que va a cambiar el mundo y es la que probablemente releva al hegemón, esa no es posible sin lo que hay debajo del subsuelo. Y garantizar esa fuente va a ser supremamente importante para el futuro. No me queda la menor duda. Es decir, tierras raras es el futuro de todo. La tecnología es muy importante, pero sin tierras raras no hay tecnología. Muchísimas gracias, Ricardo. Una pregunta a nuestros asistentes. De acuerdo a las últimas declaraciones de Trump, dice que no necesita Latinoamérica. ¿Qué tan cierto es y qué consecuencias podría tener esto a mediano y largo plazo? Eh, una respuesta muy corta. Corta no. Trump es muy transaccional, entonces en esa medida hace este tipo de declaraciones para poder obtener, ¿cierto? Obtener réditos en el vecindario, en Latinoamérica. Él no puede decir que no, no puede decir que no le interesa Latinoamérica, porque necesita una Latinoamérica que le aporte a sus proyectos de gobierno, ¿cierto? Que le merme la migración, que le compre sus productos, que le sirva de paso a las vías marítimas, etcétera. Hay un montón de situaciones y un montón de transacciones que se hacen entre Latinoamérica y los Estados Unidos que indudablemente lo necesita. Otra cosa es que los Estados Unidos han olvidado sistemáticamente Latinoamérica, la región, durante los últimos años. Durante la última oleada de dictaduras, fueron dejados a un lado porque están concentrados en China, lo que se conoció como el pivote hacia China, que lo materializó muy bien Clinton y que ha sido más o menos la política, concentrarse en la región del sudeste asiático para contener a China y también en la región del Medio Oriente para contener el sinnúmero de conflictos que todavía. Entonces es una situación un poco más estratégica que en realidad de que si lo necesita o no. Y en el mediano plazo, pues entonces es lo que vamos a ver son unos riesgos de nacionalismos, que es lo que también he venido diciendo de alguna manera, hay un riesgo, negociar con los Estados Unidos causa un riesgo para las empresas latinoamericanas y que deben tomar unas acciones de mitigación de esos riesgos.
El mercado, yo veo mucho riesgo en lo que se llama el mercado de la nostalgia, en mandar galletas, natillas, confites, arequipes. Ahí hay mucho riesgo porque hay un gran crecimiento de nacionalismos. Entonces, ese tipo de cosas pueden tener injerencia en este tipo o perdón, este tipo de declaraciones de Trump pueden tener injerencia en ese tipo de mercados. Hay otros que se pueden esconder más, que usted no diferencia que un producto viene de Colombia o de Perú y eso le puede ayudar un poco entonces a la empresa a mitigar esos riesgos. Y otra pregunta, nos hacen una pregunta un poco más específica, y es que muchas startups latinoamericanas se han registrado en Delaware, Estados Unidos, sobre todo para aprovechar algunos beneficios tributarios y sobre todo temas de resolución de controversias entre socios y demás. ¿Ven claro que esto puede afectar estas declaraciones de Estados Unidos y el riesgo pues que está latente allá? Para un emprendedor colombiano es una situación riesgosa tener su empresa registrada allá. ¿Debería dejarla, cerrarla? ¿Cuál sería su recomendación? Yo quisiera ahí comentar Ricardo. un poco lo que me pasa con algunos de nuestros clientes. Digamos que, claro, pues, digamos, Delaware es un estado que todos sabemos que básicamente ese estado existe precisamente por un tema de registro, particularmente de empresas startups. Pero no es solo eso, sino que además, por ejemplo, la cantidad de empresarios colombianos que por efectos de toda esta incertidumbre que hemos hablado digamos, de lo que pasa en Colombia, pues han creado LLCs en Miami y son, creo yo, por miles. Yo creo que lo que hay que entender es un poco eh, esta nueva palabrita que algunos poquitos conocíamos y que hoy se ha vuelto muy famoso y es el marco de la YEPA, que puede pasar ahí en términos de las transacciones financieras entre bancos. Hasta donde nosotros entendemos, eso tiene el mismo nivel de riesgo que abrirlo probablemente en alguna otra parte. Entonces, yo lo que siento es que esto lo que debe atender es el principio de la abuela, ¿cierto? Si pones todos tus huevos en la misma canasta, el riesgo en algún momento te va a alcanzar, porque es un juego probabilístico. Lo que diría es que eh, hacer una estrategia de diversificación de riesgo frente a donde se tienen pues activos, recursos, precisamente para mitigar ese riesgo. Es decir, la probabilidad de riesgo te alcanza cuando estás concentrado en un mismo punto. El impacto puede ser muy grande. Entonces, ver otras posibilidades, ¿no? Eh, si no es Delaware, mucha gente dice, si no es Delaware, probablemente podrá ser Irlanda. Entonces, empezar a ver también otros sitios en donde yo pueda diversificar ese riesgo que está concentrado hoy en un único punto. Eso sería lo que yo diría. Yo quisiera, perdón Juan, como invitar a recoger un poco las lecciones que Ricardo y Daniel dieron hoy sobre este tema de riesgo, que me parece muy relevante. O sea, pues más allá del análisis de fondo, digo, hay una cosa, no podemos caer en el pánico de las coyunturas, ¿cierto? Yo el domingo hablé con varios amigos del sector empresarial, unas angustias que se les acabaron a las 11 de la noche, ¿cierto? O sea, y ya estaban pensando y preguntándose por decisiones, ¿sí? No, pienso que un poco tal vez como dice Daniel, no escuchemos las noticias de la mañana, más bien busquemos la información y procesemos. La pausa es necesaria para reflexionar estas cosas, ¿cierto? O sea, el señor Trump arrancó con la firma de unas órdenes presidenciales inmediatas. Claro, genera una ola de pánico, pero seguramente la ola se va a ir calmando y hay que analizar de fondo cuál va a ser el programa de este gobernante en particular. Yo les digo, este fue un país, o es un país que ha tenido un conflicto armado por medio siglo y las empresas petroleras sacaron y han sacado petróleo de zonas de guerrillas por décadas. ¿Cómo hicieron para convivir con el riesgo o cómo han hecho para convivir con el riesgo? Estamos de acuerdo en esa reflexión, Giovanni. Yo quisiera aprovechar nuevamente para recomendarles la lectura de nuestro boletín del observatorio. Precisamente a raíz de la crisis que pasó este fin de semana, retomábamos como algunas líneas en conversación con los colegas y creo que desde que retomamos ediciones en el 2023 hasta hoy, la recomendación siempre para los empresarios ha sido la diversificación de los mercados, incluso con recomendaciones de a cuáles mercados podrían llegar mejor y sobre todo las recomendaciones de lecturas desde el entorno financiero y el entorno geopolítico. Así que para evitar estar en ruidos,
lean información de calidad. Muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy, a Giovanni, a Daniel, a Ricardo, a todos los asistentes. Creo que hemos tenido una conversación muy amena, que incluso nos extendimos unos minutos más sobre lo que teníamos previsto, pero creo que son temas que no solamente lo ameritan, sino también que nos convocan a ser más reflexivos sobre las situaciones que seguramente nos van a tener pensando a lo largo de este 2025 y de aquí en adelante. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias. gracias. Pues, hasta Hasta luego Feliz luego. noche. Hasta luego. para todos. Gracias.